dedicada para aquellos seres queridos que renacieron con el agua, el hombre que se volvió río. El rumor del agua desde niño, Gabriel había sentido una fascinación inexplicable por el río. Su madre solía decirle que aquel cauce tenía alma, que escuchaba los pensamientos de quien se acercaba con el corazón abierto. A veces, cuando el sol se ocultaba detrás de las montañas, el reflejo del agua parecía una piel viva, respirando con el mundo. A los 35 años, Gabriel había dejado atrás la infancia, pero no aquella sensación. Vivía en una ciudad que se movía con la prisa de quien teme detenerse a pensar. Trabajaba como fotógrafo independiente, especializado en retratos urbanos y campañas publicitarias. Su mirada, entrenada para encontrar belleza donde otros veían rutina, lo había llevado a ser reconocido, pero también lo había dejado vacío. Había amado una vez a Clara, una maestra de literatura con la que compartió un pequeño departamento lleno de libros, música y plantas. Pero el amor, como el agua, se evaporó poco a poco. Ella se marchó cuando él comenzó a ausentarse incluso estando presente, atrapado en el espejo de sus propias preguntas. Después de la ruptura, Gabriel dejó de fotografiar rostros y comenzó a fotografiar ríos. Decía que el agua nunca miente. Muestra lo que arrastra, lo que refleja, lo que esconde. Su madre, que vivía en un pueblo cercano, solía preocuparse. «No puedes pasarte la vida buscando respuestas en el agua», le decía. Él sonreía. «Quizá no busco respuestas, mamá. Solo quiero escuchar lo que calla». En el fondo, había una tristeza que no sabía nombrar. Una sensación de que la vida se le escurría entre los dedos, como arena húmeda. La caída aquel día, el cielo amaneció cubierto de nubes. El viento olía a tormenta. Gabriel había ido al mismo río donde jugaba de niño, en las afueras del pueblo. Llevaba su cámara, una mochila con pan y una botella de agua. Se sentó en una roca a observar la corriente. Tomó algunas fotos. El reflejo del cielo, una hoja atrapada en el remolino, una garza alzando el vuelo. Todo parecía en calma, pero dentro de él había una inquietud antigua, una voz que lo llamaba sin palabras. Entonces, una ráfaga de viento lo hizo perder el equilibrio. La piedra, cubierta de musgo, se volvió traicionera. Su cuerpo cayó al agua sin tiempo para reaccionar. Sintió el golpe helado de la corriente, la cámara escapando de sus manos, la mochila hundiéndose. Trató de nadar hacia la orilla, pero el cauce lo arrastró con una fuerza inesperada. El mundo se volvió confuso. Espuma, ramas, piedras, oscuridad. Por un instante pensó en su madre, pensó en Clara, y después, en nada. El agua lo cubrió por completo. Bajo el agua, el silencio bajo el agua era distinto al del mundo. No había ruido ni pensamiento, solo una sensación tibia de abandono. Gabriel dejó de luchar. Sus brazos se movieron lentamente como si el cuerpo recordara el movimiento antes de la mente. El miedo se disolvió. Sintió una calma que nunca había conocido. Era como si el río lo envolviera no para destruirlo, sino para devolverlo a un lugar olvidado. En medio de la oscuridad, una figura apareció. Era su madre. Su rostro estaba sereno, iluminado por una luz que no venía del sol. «No tengas miedo», dijo ella, aunque su voz no era sonido sino pensamiento. «Aún no», intentó responder él, pero el agua llenó sus pulmones. La figura extendió la mano. Gabriel la tocó y por un segundo creyó sentir calor. Después, nada. El río siguió su curso. El regreso 2 días después, unos pescadores encontraron su cuerpo aguas abajo. El rostro aún conservaba una expresión tranquila, casi sonriente. El pueblo entero asistió al funeral. Su madre, de pie junto al féretro, no lloró. Solo murmuró. «El río se lo llevó», pero lo devolvió en paz. Clara llegó horas antes del entierro. Llevaba un ramo de flores silvestres y un cuaderno viejo, el de notas de Gabriel. Dentro encontró una frase escrita unos días antes de su muerte. «Si algún día desaparezco, no me busques en la tierra. Estaré donde el agua canta». Esa noche Clara no pudo dormir. Abrió el cuaderno y leyó una y otra vez las últimas páginas. Eran fragmentos de reflexiones, pequeños poemas sobre el fluir, el tiempo y la aceptación. Los días después, el pueblo despertó distinto después de la muerte de Gabriel.
No era solo el silencio de una ausencia reciente, sino algo más profundo, una pausa invisible que todos sintieron, como si el río hubiese cambiado de voz. Su madre, Elena, pasó los primeros días en calma aparente. Se sentaba cada mañana frente a la ventana, con una taza de café frío entre las manos. A veces parecía mirar hacia el horizonte, pero en realidad miraba hacia adentro. Clara se quedó unos días más, ayudándola a ordenar las cosas del pequeño estudio, donde Gabriel revelaba sus fotos. Entre los rollos sin revelar y las libretas llenas de apuntes, encontraron una carpeta con el título El agua recuerda. Dentro había fotografías del río en todas sus formas. Manso, desbordado, turbio, cristalino, al amanecer, al anochecer. Cada imagen estaba acompañada de una frase manuscrita. El agua no destruye, transforma. El reflejo no es el río, es el alma mirándose. Cuando el cauce se detiene, muere. Cuando fluye, vive. Elena acarició una de las fotos con los dedos temblorosos. Siempre supe que el agua lo llamaba, dijo. Pero no imaginé que era para llevárselo consigo. Clara no respondió, solo asintió con lágrimas silenciosas. En el fondo también lo sabía. Gabriel no había buscado morir, había buscado entender. La casa vacía, después del funeral, Elena no quiso vender la casa. Decía que Gabriel seguía ahí, en la luz que entraba por la ventana, en el olor a madera mojada, en los retratos colgados en la pared. Cada tarde, encendía una vela y la colocaba junto a una foto de él tomada el día de su última exposición. Una vecina le sugirió colocar flores. No, respondió ella con dulzura. Él amaba el agua, no las flores cortadas. Clara, por su parte, volvió a la ciudad, pero llevaba el cuaderno de Gabriel consigo. A veces lo abría al azar, y siempre encontraba una frase que parecía hablarle directamente. La muerte no es lo opuesto a la vida, sino su espejo. Comenzó a escribir sobre él, no una biografía, sino una reflexión. Llamó al texto El cauce del alma. En sus páginas hablaba del amor que se transforma, de las pérdidas que enseñan, de cómo Gabriel había encontrado en el río una forma de reconciliarse con su propia existencia. Escribirla la ayudó a sanar y, sin darse cuenta, inspiró a otros. El artículo fue publicado en una revista literaria y pronto comenzaron a llegarle cartas, mensajes, correos de personas que habían perdido a alguien y encontraban consuelo en sus palabras. Uno decía, gracias por recordarnos que el agua no se lleva a los que amamos, solo los cambia de forma. El retorno al río pasaron 6 meses. El invierno había cedido a una primavera tibia, y el río volvió a correr con un brillo nuevo. Elena decidió volver allí por primera vez desde la tragedia. Llevó una canasta con pan, una manta y una pequeña botella de vino. No para llorar, sino para conversar con su hijo, como solía hacerlo en vida. Se sentó junto a la corriente y cerró los ojos. El murmullo del agua era casi humano. Sintió una brisa suave y por un momento creyó escuchar su voz. «Mamá». Abrió los ojos. No había nadie, solo el reflejo del cielo moviéndose. Pero no tuvo miedo. Una paz profunda la envolvió. De pronto, vio algo brillar bajo el agua. Metió la mano y sacó una piedra pequeña, pulida, con un tono azul claro. La sostuvo entre los dedos y sonrió. «Gracias, hijo», susurró. «Ya entendí. Desde ese día, cada vez que alguien del pueblo perdía a un ser querido, Elena los llevaba al río. Les decía que no lloraran solo la pérdida, sino que agradecieran el tiempo compartido. Les hablaba de cómo el agua nunca se detiene y cómo, de alguna forma, todos seguimos fluyendo juntos. Pronto, el río se volvió un lugar de encuentro. Los niños soltaban pequeñas hojas al agua como ofrendas. Los ancianos se sentaban a mirar el reflejo del atardecer. El lugar que antes era símbolo de tragedia se transformó en un santuario de esperanza. Los que aprendieron a fluir Elena envejeció con serenidad. Sus manos antes firmes comenzaron a temblar. Su cabello se volvió completamente blanco, pero su mirada conservaba la luz del agua. Cada aniversario de la muerte de Gabriel, Clara regresaba. Juntas caminaban hasta el río, llevaban una fotografía nueva de él y la colocaban entre las piedras. 1 año. Al despedirse, Clara le dijo, «Él sigue cambiando vidas. Elena,
aunque ya no esté aquí. Y la madre, mirando el cauce, respondió, sí, porque nunca se fue. El agua no se lleva a los que aman, solo los transforma en corriente. Clara la abrazó, y por primera vez en mucho tiempo, no sintió tristeza, sino gratitud. Comprendió que Gabriel no había muerto ahogado, había renacido en aquello que siempre lo llamó. El eco del agua, el tiempo siguió su curso, como el río que nunca se detiene. Pasaron los años, y la historia de Gabriel comenzó a contarse entre los habitantes del pueblo como una leyenda, pero no una de esas historias trágicas que se narran con miedo o con lástima, sino una historia que dejaba paz. Los niños crecieron escuchando que en el río vivía un espíritu amable, un joven que había aprendido a entender la voz del agua. Algunos, jugando, lanzaban pequeñas barcas de papel y decían, «Van mensajes para Gabriel, para que los lea donde esté». Los adultos, en cambio, acudían al río en silencio. Cada quien llevaba una carga, una pérdida, una despedida pendiente. Y al dejarse acompañar por el murmullo del agua, algo dentro de ellos se calmaba. No había milagros, pero sí consuelo, y eso bastaba. Clara, que había continuado escribiendo, fue invitada a dar charlas sobre la experiencia de transformar el duelo en creación. A veces, cuando hablaba frente al público, le temblaba la voz al mencionar a Gabriel, pero no por dolor, sino por una emoción más grande, la certeza de que su historia había dado sentido al paso del tiempo. En una de sus conferencias, una mujer levantó la mano y dijo, «Mi hijo se quitó la vida hace 2 años. Desde que leí El cauce del alma, ya no sueño con él llorando, sino riendo junto a un río». Clara sonrió con lágrimas contenidas. «Entonces ya lo encontró», respondió. El legado invisible. Un día, un periodista de la capital llegó al pueblo. Había leído los textos de Clara y quería escribir una crónica sobre el fotógrafo del río. Buscó a Elena, que ya peinaba canas del color de las nubes. Ella lo recibió con gentileza y le mostró el estudio de su hijo, que había dejado intacto. En una esquina, sobre una mesa, había una vieja cámara análoga y una caja de madera con negativos. El periodista pidió permiso para revelarlos. Semanas después, las imágenes se exhibieron en una galería bajo el título El agua recuerda. No eran fotos comunes. En cada una parecía haber movimiento, una vida suspendida. El reflejo de la luz sobre el agua creaba figuras que algunos decían reconocer, rostros, manos, miradas, como si el río guardara memorias humanas. La exposición se volvió un fenómeno inesperado. Críticos, artistas y visitantes coincidieron en que aquellas fotografías tenían algo que no se podía explicar con técnica ni con palabras. Una niña, al salir, le dijo a su madre, «Mira, mami, el río está vivo». Las cartas que no se enviaron años después, Clara regresó una vez más al pueblo. Elena había muerto unos meses antes, en paz, durmiendo junto a la ventana. En su habitación encontraron un pequeño cofre con cartas escritas a mano, todas dirigidas a Gabriel. Ninguna había sido enviada, por supuesto, pero todas estaban fechadas. Clara las leyó una a una, con una mezcla de tristeza y ternura. «Hijo mío, cada vez que llueve, siento que me hablas, no con palabras, sino con la dulzura de quien sabe que la muerte no separa, solo cambia la forma del amor. Hoy vino un niño al río a dejar una flor. Dijo que lo hacía por su hermano que ya no está. Creo que estás ayudando a más almas de las que imaginas. Si un día vienes por mí, prométeme que será suave, como el sonido del agua cuando acaricia las piedras». Clara guardó las cartas en su bolso. Luego caminó hacia el río como tantas veces antes. El cielo estaba encapotado, y la corriente murmuraba con su voz antigua. Se sentó, respiró hondo y dijo en voz baja, «Elena ya está contigo, Gabriel. Cuídala como ella te cuidó». El viento sopló suave, levantando pequeñas ondas en la superficie. Parecía una respuesta. El río y los que quedan con el tiempo, el pueblo decidió construir un pequeño mirador junto al cauce, en memoria de Gabriel y de todos los que habían partido. Lo llamaron el Puente del Silencio, porque allí nadie hablaba en voz alta. Era un lugar para mirar, escuchar y soltar. Clara asistió a la inauguración. El alcalde pronunció un discurso sencillo.
A veces los que parten dejan más huella que los que se quedan. Y en ese cauce, Gabriel dejó un espejo donde todos podemos vernos. La gente aplaudió en silencio. Luego Clara colocó sobre una piedra una fotografía enmarcada, Gabriel riendo, con su cámara colgada al cuello. A los pies de la imagen dejó una hoja con las palabras que él había escrito años atrás. Morir no es desaparecer. Es volver a la corriente de donde venimos. El río siguió su curso, sereno. Y quienes miraban el agua sentían algo nuevo. No miedo, sino gratitud. Porque comprendieron, al fin, que la muerte no es el final del viaje, sino el momento en que dejamos de remar y nos dejamos llevar por la corriente. El río como santuario con el paso de los años, el río dejó de ser solo un paisaje. Se transformó en un santuario natural donde las personas acudían a reconciliarse con sus pérdidas, a llorar en silencio o simplemente a escuchar. No había templos ni estatuas, solo el sonido constante del agua. Y sin embargo aquel sitio tenía algo sagrado. Era como si cada piedra guardara un suspiro, cada corriente una plegaria. Un grupo de jóvenes del pueblo comenzó a organizar caminatas anuales hasta el río. Las llamaban el Camino del Agua. Cada participante llevaba una piedra marcada con el nombre de alguien que había partido. Al llegar, todos arrojaban las piedras al cauce al mismo tiempo. El sonido del impacto era suave, casi un suspiro colectivo. Clara asistió a la primera caminata. Observó a los niños riendo, a los ancianos con ojos húmedos, y sintió que algo de Gabriel seguía vivo en cada uno de ellos. El río ya no pertenecía solo a su historia. Ahora pertenecía a todos. Ella pensó, la muerte se lo llevó. Pero su vida enseñó a los demás a fluir. La Escuela del Agua años después, el gobierno local decidió crear un pequeño centro cultural en la orilla del río en honor al fotógrafo que había transformado una tragedia en esperanza. Lo llamaron Escuela del Agua, Fundación Gabriel Álvarez. Niños y jóvenes aprendían ahí sobre arte, fotografía, poesía y ecología. Pero más allá de las clases, el lugar enseñaba otra cosa: la sensibilidad de mirar con los ojos del alma. En la entrada, una frase de Gabriel estaba grabada sobre una placa de piedra. Solo quien entiende el silencio puede escuchar el agua. Cada verano, Clara visitaba la escuela y contaba la historia de Gabriel. Les hablaba de su mirada, de cómo veía belleza incluso en la tristeza, de cómo supo morir sin miedo porque había aprendido a aceptar la corriente de la vida. El río, decía, no se llevó a Gabriel, lo convirtió en espejo. Y cuando ustedes miran su reflejo aquí, él los está mirando también. Los niños la escuchaban en silencio, fascinados, con esa mezcla de inocencia y fe que solo ellos pueden tener. Y cada uno, al irse, lanzaba una hoja al agua como un mensaje secreto. El testimonio una tarde, años más tarde, un joven llamado Matías llegó al río. Tenía 17 años y el rostro lleno de cansancio. Su padre había muerto meses atrás, y desde entonces, Matías sentía que todo había perdido sentido. Se sentó en una roca, la misma donde Gabriel había tomado su última fotografía. A su lado había una pequeña placa que decía: «Aquí escuchó el agua por última vez». Matías cerró los ojos y dejó que el viento lo envolviera. Durante un instante creyó escuchar una voz tenue, un murmullo dentro del sonido del agua. No eran palabras, sino una sensación: calma, comprensión, abrazo. Tomó una piedra del suelo y la lanzó al río. «Para ti, papá», susurró. Cuando la piedra tocó el agua, sintió que algo dentro de él se liberaba. Y entonces entendió lo que todos los que habían pasado por allí comprendían tarde o temprano: que el río no se lleva nada, solo nos enseña a soltar. Esa noche, Matías escribió en su diario: «Hoy el agua me habló, no con palabras, sino con silencio. Y en ese silencio, sentí que mi padre seguía aquí, en mí». Las generaciones del río, con el paso de las décadas, el pueblo cambió, pero el río permaneció. Los caminos se asfaltaron, las casas crecieron, pero el cauce seguía siendo el mismo. La gente lo cuidaba como a un ser querido. Las fotografías de Gabriel se exhibían ahora en museos de todo el país.
Su historia se enseñaba en escuelas como ejemplo de cómo una vida, incluso breve, puede iluminar otras muchas. Y sin embargo, los que lo conocieron sabían que su verdadero legado no estaba en las imágenes, sino en el mensaje que dejó flotando en cada corriente. Nada muere si sigue fluyendo. En el aniversario número 50 de su muerte, Clara, ya anciana con el cabello blanco y el paso lento, regresó por última vez al río. Caminó hasta la orilla apoyándose en un bastón. El sol caía y la luz dorada del atardecer pintaba todo de cobre. Se arrodilló con esfuerzo, tocó el agua y murmuró: «Ya voy, Gabriel, no con prisa, sino con calma». El viento sopló suavemente y las ondas del río formaron un brillo que parecía una sonrisa. Clara cerró los ojos. El sonido del agua fue lo último que escuchó, como una canción que se repite desde el principio de los tiempos. El cauce invisible, la noche en que Clara murió, el río parecía saberlo. La corriente bajó más lenta. El aire se volvió tibio y un silencio profundo cubrió el valle. Al amanecer, algunos habitantes del pueblo afirmaron haber visto una niebla luminosa flotar sobre el agua. Decían que entre la bruma se distinguían dos siluetas caminando juntas: un hombre joven con cámara al cuello y una mujer de cabello blanco tomados de la mano. Nadie lo confirmó, pero nadie lo dudó tampoco. Al día siguiente, el sol salió con una claridad nueva, como si el mundo hubiera sido lavado por completo. El agua corría con un murmullo apacible, semejante al sonido de una respiración tranquila. Y desde entonces, cada vez que alguien visitaba el río, decía sentir una paz que no podía explicarse con palabras. El reflejo eterno décadas después, los visitantes seguían llegando. El río se había convertido en un lugar de peregrinación para quienes buscaban paz o consuelo. Algunos dejaban flores en la orilla. Otros solo se quedaban mirando el reflejo del cielo en el agua. Un anciano, que solía venir cada domingo, decía a los curiosos: «¿Ven ese brillo? Es Gabriel saludando». Los niños crecían escuchando la historia del fotógrafo que amó tanto la vida que ni la muerte pudo arrancarlo del agua. Y así, sin templos ni rezos, el río se convirtió en una especie de iglesia abierta, donde cada corriente era una oración. Una tarde, un grupo de estudiantes de arte visitó el lugar. Entre ellos, una joven con una vieja cámara de carrete colgada al cuello se acercó al agua y tomó una foto. Al revelarla días después, descubrió algo extraño: una forma tenue, casi transparente, reflejándose sobre la superficie. Un rostro joven, sonriente. Ella no lo reconoció, pero quienes conocían la historia sí. Era Gabriel, mirando a través del tiempo. Donde el agua canta con los años, el río fue protegido por ley como reserva natural y sitio histórico. La escuela que llevaba el nombre de Gabriel seguía activa, educando nuevas generaciones de artistas y pensadores. Cada año, en el aniversario de su muerte, los alumnos leían fragmentos de su cuaderno. Uno de ellos decía: «He aprendido que la vida no nos pertenece. Somos parte de algo más grande. Y cuando llega la muerte no es que terminemos, solo cambiamos de forma, como el agua que se evapora y vuelve a caer». Durante la ceremonia, los estudiantes lanzaban pequeñas luces flotantes sobre la corriente. El río se iluminaba con docenas de llamas que avanzaban juntas, moviéndose como estrellas sobre la superficie. Era una escena silenciosa, solemne, hermosa. Una niña, mirando las luces, preguntó: «¿A dónde van cuando se apagan?». Su maestra sonrió. «¿Al cielo? O quizás de regreso al río». Y así el ciclo seguía repitiéndose una y otra vez. El agua fluyendo, la vida renovándose, las historias encontrando su cauce. El río sigue ahí, a veces sereno, a veces impetuoso, pero siempre vivo. Ha visto pasar generaciones, lluvias, sequías, risas, llantos, nacimientos y despedidas. Y entre sus piedras, dicen, aún puede escucharse el eco de una voz. No es una voz triste sino tranquila. Una voz que parece decir: nada se pierde, todo regresa. Al caer la tarde, cuando el sol tiñe el agua de dorado, algunos aseguran ver un destello, una figura leve caminando sobre la orilla con una cámara colgada al cuello. A su lado, una mujer de cabello blanco sonríe. Ambos se detienen.
miran el horizonte y luego se disuelven en el reflejo del río. El agua continúa su viaje, llevando consigo las historias de todos los que alguna vez la amaron. Y así, el río no se llevó a Gabriel. Nos lo devolvió, convertido en memoria, en viento, en corriente. Porque al final, la muerte no lo detuvo. Solo lo ayudó a seguir fluyendo. Por fin. Si te gustó nuestra historia, deja un like y comentario. Suscríbete.